¿Alguna vez te has detenido a escuchar cuántas veces al día te quejas? No importa si es por el clima, el tráfico, una conversación incómoda o incluso porque el café no sabe como esperabas. Las quejas están tan normalizadas que muchas veces ni siquiera las notamos, pero ahí están, saliendo de nuestra boca o girando en nuestra mente como un ruido de fondo constante. Hoy quiero proponerte algo simple pero no fácil: pasar 24 horas sin quejarte. Sí, un día entero. Suena fácil, ¿verdad? Pero te aseguro que es mucho más revelador de lo que imaginas. No se trata de reprimir lo que sientes, no se trata de fingir que todo está bien, se trata de observar, de notar cuán profundamente enraizada está esa necesidad de reaccionar, de resistirse, de señalar lo que no nos gusta, porque cada queja es como una pequeña fuga de energía y cuando acumulamos muchas, terminamos drenados, irritables, desconectados. Lo más interesante de este reto no es si logras o no las 24 horas, es lo que descubres en el intento, lo que revela de ti, lo que te enseña sobre cómo estás habitando tu día. ¿Te has dado cuenta de que muchas veces nos quejamos incluso antes de que algo suceda? Como si anticipar lo negativo fuera una forma de prepararnos para lo peor. Pero lo que en realidad hacemos es alimentar una narrativa de conflicto constante, y eso se refleja en nuestro cuerpo, en nuestra respiración, en nuestras relaciones. Este reto no es sobre ser positivo todo el tiempo, no se trata de negar lo que no funciona, se trata de hacer una pausa y preguntarte: ¿esto que voy a decir nace de la claridad o del hábito? ¿Es realmente necesario expresarlo o es una repetición automática? Cuando dejamos de quejarnos, algo muy sutil empieza a cambiar. Surge un espacio, un silencio fértil, un momento en el que puedes elegir cómo responder, y en esa elección hay libertad. ¿Te animas a intentarlo? No necesitas nada especial, solo honestidad, curiosidad y la disposición de observarte con atención. Esta no es una prueba de voluntad, es una práctica de conciencia, y como toda práctica no exige perfección, solo presencia. Así que respira y acompáñame. Una queja nunca es solo una queja. Detrás de cada esto no me gusta, esto no debería ser así o esto no es justo, hay algo más profundo, una resistencia interna, una lucha silenciosa contra la realidad. En el budismo a esta lucha se le llama dukkha, el sufrimiento que surge cuando nos aferramos a lo que queremos o rechazamos lo que no nos gusta. La queja es una de las formas más sutiles de ese aferramiento, y aunque parezca inofensiva, una queja revela mucho más de lo que pensamos. Revela nuestras expectativas, nuestra necesidad de control y sobre todo nuestro sentido del yo. Porque quejarse no es solo señalar algo externo, muchas veces es una afirmación del ego. Yo no debería estar pasando por esto, yo merezco algo diferente. Es como si al quejarnos reafirmáramos nuestra identidad, nuestro lugar en el mundo, nuestras creencias. El ego se alimenta de la queja porque la queja lo hace sentir separado. Al decir esto no está bien, automáticamente estamos diciendo yo sé cómo debería ser. Y esa separación nos aleja del presente, de los demás y de nosotros mismos. Nos encierra en una narrativa donde siempre hay algo que está mal, algo que debería cambiar, algo que no encaja. Pero lo más curioso es que muchas veces nos quejamos sin darnos cuenta. Lo hacemos con palabras, sí, pero también con miradas, con gestos, con silencios cargados de insatisfacción. Y el problema no es solo la queja externa, sino la interna, ese diálogo mental constante que rechaza lo que está ocurriendo. Esas frases invisibles que cruzan nuestra mente: esto es un fastidio, qué horror, no puedo más. Esa es la raíz del sufrimiento. No lo que ocurre, sino cómo lo interpretamos. Y el ego tiene una habilidad increíble para interpretar todo desde el filtro del conflicto. Siempre hay una pequeña dosis de victimismo, de juicio, de comparación, y eso genera tensión. En el cuerpo, en la mente, en el corazón. ¿Significa eso que no deberíamos expresar lo que sentimos? Para nada. El silencio forzado no es sabiduría, es represión. La clave está en la conciencia con la que observamos lo que sentimos. ¿Desde dónde lo digo? ¿Cuál es mi intención? ¿Estoy queriendo entender o solo reafirmar mi posición? Cuando observas una queja con atención, puede convertirse en un portal. Te revela un punto ciego, una expectativa que no sabías que tenías, un miedo escondido,
una necesidad no expresada, y en lugar de pelear contra la queja, puedes abrazarla, sentir lo que hay debajo. Tal vez frustración, tristeza, cansancio. Al reconocer eso, algo se suaviza. En el budismo zen se habla mucho del no saber, de soltar esa necesidad de tener la razón, de controlar, de clasificar todo en bueno o malo, y desde ese espacio de no saber, de no juicio, empieza a surgir algo más amplio, una mirada más compasiva, más abierta, una forma de estar que no necesita que todo sea perfecto para estar en paz. Por eso, practicar un día sin quejarte no es un ejercicio superficial, es una oportunidad para observar tu ego en acción, para ver cómo se manifiesta, cómo se defiende, cómo se agita, y si puedes ver eso sin juzgarte, ya estás dando un paso enorme, porque la conciencia no rechaza, solo ilumina, y cuando iluminas una queja con presencia, su poder se disuelve. No porque desaparezca mágicamente, sino porque deja de ser inconsciente. Ya no dirige tus acciones sin que te des cuenta, ya no tiene el control, y eso es liberador. Este reto es como un espejo, te muestra cómo estás habitando tu experiencia diaria. ¿Estás presente, abierto, receptivo? ¿O estás en lucha constante, defendiendo tu postura, comparando, resistiéndote? No hay una respuesta correcta, solo una posibilidad de ver. Y ver es el primer paso hacia la transformación. Quizás lo más hermoso de este camino es que no necesitas cambiar nada afuera. No tienes que tener un día perfecto para practicar el no quejarte. De hecho, es mejor si no lo es. Porque justo en lo imperfecto, en lo incómodo, es donde más puedes ver lo que hay dentro. Y si eres como la mayoría, descubrirás que la queja aparece con más fuerza cuando estás cansado, cuando no te han escuchado, cuando algo no sale como esperabas. Es entonces cuando el ego busca validación y protección. Y si logras ver eso, con compasión, sin culpa, estarás empezando a cambiar el patrón. Así que si hoy decides intentarlo, no busques hacerlo impecablemente. Busca hacerlo honestamente, y cada vez que aparezca una queja externa o interna, no te castigues, solo obsérvala. Pregúntate, ¿qué me está mostrando esto de mí? ¿Qué hay debajo de esta incomodidad? Y tal vez en esa pausa encuentres algo que no sabías que estabas buscando, un poco más de ti mismo. Cuando dejas de quejarte, aunque sea por unas horas, algo dentro de ti empieza a moverse. Al principio puede parecer incómodo, incluso artificial. Es como si estuvieras conteniéndote, pero si te quedas un poco más en ese silencio, en esa pausa sin juicio, comienzas a notar lo que hay debajo de la queja. Un vacío, una costumbre, un impulso automático que busca salir. Y ese momento es clave, porque ahí empieza el verdadero trabajo de conciencia. Una vez que ese impulso no se expresa, se transforma en observación, y al observarlo sin reaccionar, algo dentro de ti empieza a cambiar. Ya no estás en modo automático, estás presente, y esa presencia abre un nuevo espacio. Es como si te sentaras en medio del ruido sin taparte los oídos, solo escuchando, y al hacerlo el ruido pierde fuerza. Cuando dejas de quejarte, empiezas a escuchar más. A los demás, sí, pero también a ti mismo. Descubres matices en tus emociones que antes se perdían entre frases repetidas. Tal vez te das cuenta de que no estabas enojado, sino triste, que no era impaciencia, sino miedo, que detrás del juicio había una necesidad no reconocida. Y en ese descubrimiento hay claridad. Dejar de quejarse no es quedarse callado, es hacer espacio para escuchar con más profundidad, es permitirte sentir sin necesidad de narrarlo todo en negativo, es habitar el momento tal como es, sin la capa adicional del rechazo, y cuando haces eso, algo se relaja, tu cuerpo lo siente, la respiración se vuelve más suave, tu rostro cambia, tu energía cambia, porque el cuerpo también se libera de esa tensión constante de estar en conflicto con lo que es. Es como quitarse un peso invisible de los hombros y de pronto hay más ligereza. Esa ligereza no viene de que todo esté perfecto, viene de no luchar contra lo que hay, de rendirte no desde la resignación sino desde la sabiduría, porque entiendes que puedes vivir una experiencia sin añadirle sufrimiento innecesario. Puedes atravesar un día difícil sin cargar con cada detalle que no salió como esperabas. Y eso no significa que dejes de actuar o de expresar lo que piensas. Significa que lo haces desde un lugar distinto, desde la conciencia, no desde la reactividad, desde la presencia, no desde la necesidad de tener razón.
Muchas personas dicen que cuando practican esto, descubren una calma inesperada. No una calma de todo está bien, sino una calma de todo está ocurriendo y estoy aquí. Es una calma viva, una calma activa, que no depende de las circunstancias, sino de cómo te relacionas con ellas. También empiezas a ver más claramente tus propios patrones. Notas cuando tiendes a quejarte más, quizás al despertar, al conducir, al trabajar, al convivir, y lejos de juzgarte, puedes empezar a entenderte, a ver en qué momentos necesitas más cuidado, más descanso, más límites. La queja se vuelve una brújula que te señala dónde poner atención. Cuando dejas de quejarte, desarrollas una escucha diferente, no solo hacia lo que los demás dicen, sino hacia lo que no dicen, hacia los gestos, los silencios, las emociones que flotan entre palabras, y esa escucha profunda transforma tus relaciones, porque al no estar tan centrado en tus propias molestias, puedes abrirte al mundo del otro, puedes conectar desde un lugar más empático, más real, y también descubres la belleza de lo simple, porque cuando no estás ocupado rechazando la realidad, puedes verla con más claridad. El sonido del viento, la sonrisa de un extraño, un momento de quietud. Esos detalles que solemos pasar por alto se vuelven más nítidos, más valiosos, no porque sean nuevos, sino porque tú estás más presente, más dispuesto a verlos con el corazón. Este estado no es constante, por supuesto. Vas y vuelves, te pierdes, te quejas y luego recuerdas, pero cada vez que recuerdas es como si encendieras una luz, una pequeña chispa de presencia, y esa chispa con el tiempo se vuelve una llama más estable. Lo más hermoso es que esta práctica no requiere que cambies tu vida, no necesitas irte a un retiro ni tener todo en orden, solo necesitas elegir una y otra vez no alimentar la queja y en ese no alimentar cultivar otra forma de estar, una forma más consciente, más libre, más en paz. La vida seguirá teniendo desafíos, las emociones seguirán apareciendo, pero tú estarás más presente para habitarlas, más dispuesto a vivirlas sin enredarte tanto, más abierto a la experiencia tal como es. Y eso, aunque parezca poco, es una transformación profunda, porque vivir sin quejarte no significa vivir sin dolor, significa vivir con más apertura, con más humildad, con más conciencia. Y esa forma de vivir, aunque desafiante, es una forma más plena, más despierta, más viva. Al comenzar el reto de pasar 24 horas sin quejarte, uno de los primeros obstáculos que surge es darnos cuenta de cuán automático es ese hábito, y cuando eso sucede, muchas personas sienten frustración. No puedo, no, esto es muy difícil, ya fallé a los 10 minutos, pero eso también es parte del aprendizaje. De hecho, esa frustración inicial puede convertirse en una puerta de entrada a una observación más profunda. Uno de los errores más comunes es pensar que el reto se trata de lograr una perfección conductual, pero no se trata de eso, se trata de darnos cuenta, de observar el impulso antes de que se vuelva palabra, de ver el pensamiento antes de que se transforme en sonido, y si se escapa, si te quejas, no pasa nada. Lo importante es que lo notaste, eso ya es conciencia. Otro obstáculo es la sensación de represión. Algunas personas sienten que al no quejarse están tragándose lo que sienten, y esto puede ser peligroso si no se acompaña de una práctica de presencia. La clave está en distinguir entre reprimir y contener con conciencia. No es negar lo que sientes, sino darte un espacio antes de expresarlo. En ese espacio nace la claridad, y muchas veces, al esperar un poco, lo que parecía urgente deja de serlo. El impulso baja su intensidad y aparece otra forma de decir, o incluso de soltar sin necesidad de decir. También puede surgir un juicio interno muy fuerte. No debería quejarme, esto significa que no soy espiritual, estoy fallando en la práctica, y ese juicio termina generando más sufrimiento que la queja original. Aquí es donde la compasión se vuelve esencial. Este no es un examen, es un ejercicio de honestidad amorosa. Si caes, te levantas. Si fallas, aprendes. Así de simple. No necesitas ser perfecto, solo presente. Otro obstáculo silencioso es el entorno.
Cuando estás rodeado de personas que se quejan constantemente, mantener la práctica se vuelve más desafiante. Es como intentar meditar en medio de una fiesta. Por eso, es útil compartir el reto con alguien o al menos prepararte internamente para no absorber todo lo que escuchas. A veces, estar en silencio ya es una forma de protección. Y si no puedes evitar ciertas conversaciones, puedes practicar internamente no engancharte, no reaccionar, solo escuchar y volver a ti. Y luego está el cansancio emocional. Hay días en los que estás tan cargado que lo único que el cuerpo pide es soltar presión. Y la queja aparece como válvula de escape. Aquí más que nunca es vital escuchar al cuerpo. Tal vez no necesitas eliminar la queja, sino comprender qué emoción está pidiendo ser atendida. Una pausa consciente puede hacer la diferencia entre desbordarte o simplemente permitirte respirar y volver a centrarte. El reto también puede tocar heridas antiguas, quejas que vienen de años de sentirse ignorado, no valorado, herido. Al tratar de silenciarlas, pueden volverse más ruidosas, pero eso no es un error, es una invitación a mirar de frente, a sanar, a ver qué hay realmente detrás de esas palabras que salen casi sin pensar. Lo que se hace visible puede transformarse. Y por último, puede aparecer el deseo de demostrar que sí puedes hacerlo. El ego puede disfrazar el reto de logro personal, pero este camino no es para acumular méritos, es para soltar. No se trata de ser el mejor en no quejarse, se trata de ser más consciente, más presente, más auténtico. Todos estos obstáculos no son enemigos, son parte del camino. Cada uno te muestra algo de ti, y si los atraviesas con curiosidad, con amabilidad, con honestidad, terminarás el día con una comprensión más profunda de quién eres, y eso, sin duda, vale el intento. Cuando dejas de quejarte, no solo te enfrentas al hábito de la queja, también te enfrentas al silencio que queda cuando ese ruido se apaga. Y ese silencio, al principio, puede parecer incómodo. Nos hemos acostumbrado tanto al ruido externo e interno que cuando todo se detiene, no sabemos muy bien qué hacer. Pero ese silencio no está vacío, está lleno de posibilidades. Es como un campo fértil que ha estado esperando que lo mires. Ahí, en ese espacio, puedes encontrarte contigo mismo sin intermediarios, sin las historias que cuentas, sin las quejas que repites, sin las capas que te protegen del sentir. El silencio interior es uno de los tesoros más profundos de la práctica espiritual y sin embargo es de los más temidos, porque en ese silencio también aparecen cosas que habíamos escondido: tristeza, miedo, soledad, heridas antiguas, pero también aparece algo más, una claridad tranquila, una presencia suave, una especie de hogar. Cuando empiezas a familiarizarte con ese silencio, descubres que no estás solo, descubres que hay una parte de ti que siempre ha estado ahí esperando que regreses, esa parte que no necesita justificarse, ni defenderse, ni explicarse, solo estar, solo ser, y eso, en medio del mundo ruidoso en el que vivimos, es profundamente sanador, porque ya no necesitas tantas palabras para sentirte bien, ya no necesitas tanto drama para sentir que estás vivo, aprendes a estar contigo de una manera más simple, más sincera. El silencio no es ausencia, es presencia sin adornos, y esa presencia se convierte en refugio, en un lugar interno al que puedes volver cuando todo afuera parece agitado. Puedes estar en medio del caos, del tráfico, de una situación difícil, y aún así tener un espacio de silencio dentro de ti. Ese silencio no es pasividad, es conciencia, es elegir no reaccionar automáticamente, es darte un segundo para mirar desde otro ángulo, es respirar antes de hablar, es escuchar antes de opinar, es permitirte sentir sin tener que nombrar todo de inmediato, y cuanto más lo practicas, más fácil es acceder a él. Al principio puede costar, porque la mente busca ruido, busca distracción, pero si te quedas, si respiras, si te permites estar sin hacer, ese silencio empieza a sentirse como casa, y ahí es donde comienza la verdadera transformación. No necesitas horas de meditación para tocar ese espacio. A veces basta con cerrar los ojos unos segundos, soltar el cuerpo y estar. En medio del día, en medio de tus pendientes, puedes volver a ese refugio. Puedes recordar que dentro de ti hay un lugar donde no necesitas defenderte de nada. Y ese lugar, aunque parezca pequeño, puede sostenerte, puede ayudarte a tomar mejores decisiones, a hablar con más amabilidad, a escuchar sin interrumpir, a vivir con más ligereza. Este silencio interior no se impone, se cultiva, con paciencia, con práctica, con amor, y cuanto más lo cultivas,
más fácil es confiar en él, porque empiezas a ver que no necesitas tantas respuestas, que no todo tiene que resolverse ya, que muchas veces solo necesitas estar presente, respirar y dejar que las cosas se acomoden solas. Y desde ahí, desde ese silencio, puedes mirar el mundo con otros ojos, ya no desde el juicio, sino desde la comprensión, ya no desde la prisa, sino desde la calma, ya no desde la carencia, sino desde la abundancia que nace de estar contigo en paz. Ese es el regalo de un día sin quejas. Descubrir que el silencio no es un castigo, sino un camino, y que en ese camino puedes encontrar algo que ningún ruido te ha podido dar, a ti mismo. Vivir 24 horas sin quejarte puede sonar como un desafío abstracto, pero en realidad se sostiene en acciones muy concretas. Aquí te comparto algunas prácticas simples que pueden ayudarte a mantenerte enfocado, presente y compasivo contigo mismo durante el proceso. Primero, comienza el día con una intención clara. Al despertar, antes de mirar el celular o sumergirte en tus pendientes, siéntate por un momento y repite internamente: hoy elijo observar en lugar de quejarme. Esta pequeña afirmación funciona como una semilla. Al sembrarla temprano, estás creando un marco de referencia para todo el día. Segundo, usa recordatorios visuales. Coloca una nota en lugares visibles con la palabra presencia o observa. Esto interrumpe el automatismo y te ayuda a volver al momento. A veces, basta con una sola palabra para reconectarte. Tercero, identifica tus gatillos. Tal vez te quejas más en el tráfico, al revisar correos o al interactuar con ciertas personas. Haz una lista mental o escrita de esos momentos habituales, no para evitarlos, sino para anticiparte. Si sabes que algo suele detonar tu queja, puedes preparar una pausa, una respiración profunda, una intención diferente. Cuarto, transforma la queja en curiosidad. Cuando notes el impulso de quejarte, hazte una pregunta: ¿qué necesidad no está siendo atendida aquí? Tal vez sea descanso, reconocimiento, conexión, claridad. En lugar de juzgarte por la queja, úsala como una brújula hacia lo que necesitas. Quinto, crea espacios de descarga consciente. No se trata de reprimir lo que sientes, se trata de expresarlo con más conciencia. Puedes escribir en un cuaderno lo que te está molestando sin censura. Puedes compartirlo con alguien de confianza, pero desde la reflexión, no desde la reacción. El cuerpo también necesita liberar tensión, pero hay formas más amables de hacerlo. Sexto, practica pausas breves de atención plena. Cada cierto tiempo, detente unos segundos, siente tu respiración, observa tu cuerpo, nota si hay tensión. A veces, una pausa de 10 segundos puede evitar una queja innecesaria. Son pausas tan pequeñas que pueden pasar desapercibidas, pero tan poderosas que cambian el rumbo de tu día. Séptimo, celebra tus pequeños logros. Tal vez notaste una queja antes de que saliera. Tal vez lograste mantener la calma en una situación difícil. Tal vez simplemente recordaste el reto después de olvidarlo. Eso cuenta y merece ser reconocido. Reconocer esos momentos fortalece la motivación interna y refuerza el hábito de la atención. Octavo, no lo hagas solo, puedes invitar a alguien más a practicar contigo, no para controlarse mutuamente, sino para acompañarse. A veces, saber que alguien más está en lo mismo crea un vínculo silencioso, una red de apoyo, incluso pueden compartir lo que aprendieron al final del día. Noveno, haz una revisión al final del día. Pregúntate: ¿en qué momentos me quejé? ¿Qué descubrí sobre mí? ¿Dónde reaccioné y dónde pude elegir? Esta reflexión te ayuda a integrar lo vivido, a convertir la experiencia en sabiduría. Puedes anotar tus respuestas o simplemente contemplarlas en silencio. Y décimo, recuerda que todo esto es una práctica, no un ideal, no una regla, no un dogma, es una forma de volver a ti una y otra vez. No importa cuántas veces te pierdas, lo importante es que puedas regresar, y cada regreso es valioso. Estos tips no son fórmulas mágicas, son puertas, pequeñas invitaciones a estar más presente, a vivir con más intención, a relacionarte contigo y con el mundo desde un lugar menos reactivo y más compasivo. Practicar un día sin quejas no es huir de la realidad, es entrar en ella con otros ojos, es decirle a la vida: estoy dispuesto a verte sin el filtro del juicio constante, estoy aquí para vivirte con más apertura, y eso en sí mismo ya es un acto de transformación.
Llegar al final de este reto no se trata de haber pasado 24 horas perfectas sin quejas, se trata de lo que descubriste al intentarlo. Tal vez notaste lo automático del hábito, tal vez viste emociones que no esperabas, tal vez entendiste que detrás de cada queja hay una necesidad, una herida, una oportunidad de conciencia. Este reto no es una meta, es un espejo. Te muestra cómo habitas tu día, cómo hablas contigo, cómo reaccionas frente a lo que no puedes controlar, y solo por eso ya es transformador. Incluso si te quejaste muchas veces, el simple hecho de darte cuenta ya es un acto de presencia. Si algo quedó claro, es que no se trata de eliminar la queja por completo, sino de dejar de vivir desde ella, de aprender a observarla, entenderla y soltarla cuando sea posible. Porque cada vez que eliges no quejarte, eliges estar más presente, y en esa presencia hay libertad. Te invito a que sigas explorando esta práctica, sin exigencias, sin rigidez, solo con la curiosidad de quien quiere conocerse mejor, desde la honestidad. Y si este video te resonó, suscríbete al canal, dale like y compártelo. Gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo video.